Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Kia Soul. La vida útil de la suspensión depende directamente de la calidad de las carreteras. Es una lástima que trabaje al límite de su capacidad de peso y que realmente no le gusten las sobrecargas. Por ejemplo, viajes rápidos por caminos de tierra y caminos con baches, así como viajar con la carga completa. En este caso, tanto los topes como los soportes de los amortiguadores y los propios muelles sufren mucho en el eje trasero. A la viga trasera no le gustan los impactos laterales, esto es típico. En la parte delantera, en primer lugar, los puntales y casquillos de la barra estabilizadora resultaron ser bastante débiles, pero la vida útil de los bloques silenciosos y los soportes de los puntales no es sobresaliente, generalmente no mucho más de 100.000 kilómetros. Los amortiguadores pierden sus propiedades después de los primeros 50.000, aunque pueden durar 4 veces más antes de tener fugas o fallar por completo. Pero el manejo de un automóvil con una suspensión parcialmente funcional estará lejos de ser el mejor y no brilla ni siquiera en un automóvil nuevo. No permite efectos tan peligrosos como ocurrió con el primer Solaris, sin embargo, hay una configuración diferente de amortiguadores y resortes diferentes. Pero es difícil llamar nobles sus modales en los modos extremos, y sin ESP hay que tener cuidado al conducir. Es poco probable que la mayoría de los conductores se den cuenta de que la acción reactiva del volante, reforzada por el ESD, es demasiado artificial, con un 0 excesivamente apretado y poca sensibilidad en las curvas intermedias. Y al mismo tiempo, no es muy cómodo llevar un montón de basura extra en el volante. Pero todo funciona de forma muy fiable. Si no apaga el automóvil a propósito y no instala neumáticos de perfil particularmente bajo, entonces, con un kilometraje superior a 200, el máximo que le espera es una pizca de juego. Los golpes en la cremallera de dirección son poco frecuentes y la cremallera en sí es económica. Lo principal es evitar que las anteras se rompan y que entre humedad, preste atención a su estado cuando las inspeccione para su mantenimiento. En las máquinas de las primeras versiones todavía había un problema con el apagado de la dirección asistida debido a una discrepancia en el sensor, pero ahora este problema no ocurre. Los coches son estrictamente de tracción delantera y las unidades utilizadas se han encontrado anteriormente en una gran cantidad de coches fabricados en Corea. Las transmisiones manuales son M5CF1, 1 de 5 velocidades para los motores de gasolina 1.6 y M6CF1 de 6 velocidades para el resto. También hay dos transmisiones automáticas, A4CF1 de 4 velocidades para el 1.6 básico y A6GF1 de 6 velocidades para los coches 2.0 y diésel. La vida útil de las juntas homocinéticas y las transmisiones es promedio, es poco probable que duren más de 200 a 250.000, pero según los estándares actuales esto no está mal. Es una lástima, las estrías de los ejes de transmisión a veces se corroen y giran. El problema es raro y, por lo general, visto desde abajo, los requisitos previos para tal desarrollo de eventos son visibles en forma de rayas de óxido. Las razones no están claras. Tal vez una lubricación insuficiente, forzar vados profundos, reparaciones fallidas con la instalación de los ejes, en seco, o algo más. Aunque el problema no está muy extendido, merece la pena revisar el coche en un ascensor, solucionarlo es caro. Sorprendentemente, esta no es la parte más fiable del coche, el motor 1.6 de 126 caballos de fuerza resultó ser redundante para una caja de cambios de 5 velocidades. Las cajas a menudo no pueden soportar cargas elevadas durante mucho tiempo y los diferenciales se pliegan al mismo tiempo. Sí, la caja de cambios de 5 velocidades está unificada con la de 6 velocidades, y en teoría incluso se puede instalar una sexta marcha en la carcasa, pero sus ejes son más débiles y los rodamientos funcionan en peores condiciones. Se recomienda cambiar el aceite con más frecuencia y olvidarse de que la mecánica es eterna. La transmisión manual de 6 velocidades es más potente y, aunque también puede romperse, por ejemplo, si patina con fuerza en invierno y, por lo tanto, suelda el eje del piñón del diferencial. Pero por lo general, incluso con motores de 2 litros, funciona durante mucho tiempo, solo después de 200.000 comienza a aullar y reduce la calidad de la conmutación debido al desgaste de los sincronizadores.
La transmisión automática de 4 velocidades de la serie A4CF1 es una de las cajas de cambios más fiables jamás encontradas en la segunda década del siglo XXI. El diseño, probado a lo largo de los años, tiene su origen en las cajas de cambios de Mitsubishi, y la carga relativamente baja del motor 1.6 permite no preocuparse por su destino hasta al menos 200.000 kilómetros. Las fallas raras están asociadas principalmente con problemas con el cableado y los sensores, con menos frecuencia con los solenoides, pero si el aceite se cambia al menos una vez cada 60.000, las posibilidades de averías son mínimas. Para los propietarios cuidadosos que no permiten sobrecargas, cambian el aceite a tiempo y no sobrecalientan las unidades, la transmisión automática dura mucho más. En los taxis se encuentra con Solaris con estas cajas de cambios con 500.000 de kilómetros. Pero en el uso real hay corredores, recorridos retorcidos y radiadores sucios. Normalmente, los primeros en sufrir son los revestimientos de bloqueo, los retenes de aceite y las juntas de caja de los motores de turbina de gas, así como los ejes de los engranajes planetarios. Los chirridos o golpes al cambiar de marcha suelen indicar problemas de desgaste bastante graves, a menos que se trate de un fallo de uno de los sensores de velocidad. La caja de cambios A6GF1 de 6 velocidades es la misma que la del Solaris rediseñado. Su versión del Kia Soul de primera generación pertenece a las primeras revisiones de la unidad, que adolecía tanto de errores de montaje como de configuración del cuerpo de válvulas. La mayoría de las cajas de cambios, en las que no se apretaron los tornillos del cubo de submarcha y se utilizaron las primeras revisiones problemáticas del cuerpo de válvulas, no alcanzaron la autonomía de 120 a 150.000 kilómetros y ya han sido reparadas o reemplazadas. Tenga cuidado con los coches de 2 litros y poco kilometraje fabricados entre 2009 y 2011, es posible que se encuentre con una versión, sorpresa, que no haya sido sometida a las reparaciones necesarias. Los paquetes de embrague débiles 3-5/inversa R y 2A6 también son una de las enfermedades infantiles, principalmente asociadas con el desgaste de los pistones y los anillos de teflón cuando se trabaja con aceite sucio. El diseño del cuerpo de válvulas cuenta con 6 solenoides lineales, y paulatinamente se han ido modernizando, al igual que su cableado. Incluso con una pieza mecánica que funcione normalmente, su desgaste es cuestión de tiempo. Los automóviles después del rediseño generalmente tienen opciones de caja de cambios más aerodinámicas y en los últimos años de producción la caja ha mejorado notablemente. Pero aún así, permite demasiado al conductor y, como resultado, sobrecarga tanto la parte mecánica como el convertidor de par. También requiere cambios de aceite mucho más frecuentes, cada 45.000, ya que lo contamina muy fácilmente durante la sobrecarga y es extremadamente sensible a su limpieza. Si la caja es de las últimas, no se sobrecalentó y recibió el mantenimiento adecuado, entonces el límite superior de su recurso es de unos 350.000 kilómetros. En Rusia, el Kia Soul se vende principalmente con un motor 1.6 de 126 caballos de fuerza. El coche se vendió con el antes y después del rediseño. Los motores 2.0 son menos comunes, pero pertenecen a dos series completamente diferentes. Todos los motores vienen con radiadores débiles a los que no les gustan los productos químicos de nuestra carretera, vibraciones y anticongelante que rara vez se reemplaza, así como soportes de motor no particularmente duraderos, catalizadores débiles y un escape que se oxida después de 5 años. Todo esto es poca cosa, excepto el catalizador. Por lo general, comienza a desmoronarse y enviar polvo al grupo de pistones después de 150.000 kilómetros, pero también hay casos en que los problemas aparecen después de 50.000 kilómetros. Asegúrese de mirar por el orificio de la primera sonda lambda. Incluso una pequeña cavidad en la superficie indica que es necesario cambiar urgentemente el catalizador o al menos eliminarlo. Y el alivio significa que el grupo de pistones está desgastado por el abrasivo. Esto es especialmente cierto en los automóviles con transmisión manual y transmisión automática de 6 velocidades. Una automática de 4 velocidades frena el motor de manera menos agresiva y hay menos riesgo de que se acumule polvo en el motor. El motor de la serie 1.6 G4FC es bien conocido de Solaris. El primer Soul tiene una versión con regulador monofásico. El motor ha demostrado ser fiable, potente y muy económico.
Si el catalizador no falla o no se remata con fallas en el sistema de energía debido al desgaste de la bomba de combustible o la succión de admisión, entonces los principales riesgos son el desgaste de las cadenas de distribución con un kilometraje de 150 a 200.000. Sucede que llegan a 100.000, pero estos casos son raros. En los primeros motores había problemas de detonación debido a un tensor defectuoso, pero ahora esto ya no es relevante. El lavado del grupo de pistones ocurre raramente, principalmente entre aquellos a quienes les gusta presionar el gas contra el piso hasta que se caliente, llenar con aceite más barato y gasolina de grado 92, o entre los afortunados que permitieron la destrucción del catalizador. En condiciones naturales, el consumo de aceite del motor suele aumentar después de 250 a 350.000 kilómetros. Además, en los automóviles más antiguos, los sellos y juntas de aceite tienen fugas y el aceite ingresa a la admisión a través de la ventilación del cárter. También se presentan problemas menores como velocidad de flotación, daños en las bobinas y ruidos en la sincronización debido a la violación de las holguras de las válvulas, pero se pueden solucionar de forma sencilla y económica. Y un último dato interesante, el G4FC es uno de los pocos motores en los que se pueden encontrar catalizadores no originales a un precio muy asequible, para los estándares de estas piezas de unos $150. Considere este punto si es un ambientalista. Los motores de la familia Beta 2, G4GC de 2 litros, disponibles hasta el otoño de 2011, son extraordinariamente fiables. La transmisión de sincronización aquí es accionada por correa. También hay una cadena, entre ejes, pero su recurso es de 250 o incluso 350.000 kilómetros, y avisará de su desgaste con un fuerte sonido durante el funcionamiento. Los problemas con el catalizador aparecen con mucha menos frecuencia que en el 1.6. De hecho, los únicos problemas que tiene el motor son fugas de aceite con kilometraje de más de 200.000, una polea del cigüeñal deslaminada y holguras de válvulas, perdidas, revíselas al menos de vez en cuando. El sistema de control es algo aburrido, no debes confiar en los cerebros electrónicos en caso de problemas con pérdida de tracción y tropiezos, puedes acabar con el hardware del motor. Los motores G4KD de la familia Z2 son completamente diferentes, son más potentes y económicos que los antiguos, pero menos fiables y con un alto riesgo de rayado del pistón. Esto no siempre provoca golpes y un fuerte aumento del consumo de aceite debido al desperdicio, pero la endoscopía de motores con un kilometraje de literalmente 30.000 kilómetros muestra que la etapa inicial de desgaste ya está presente. En la mayoría de los casos, el problema se detecta por el golpeteo de los cilindros 3 a 4 y el aumento del consumo de aceite. Algunas personas afortunadas, cuyo problema ya se nota en la endoscopía, pero los golpes aún son invisibles y el consumo de aceite es mínimo, pueden recorrer hasta 200 a 250.000 kilómetros en este modo. Algo similar se encuentra en los motores Volkswagen CFNA/CFNB de los viejos Polo Sedán. Pero aquellos cuyas condiciones operativas resultaron ser menos exitosas, generalmente comienzan a capitalizar tiradas de 90 a 120.000, y esto es correcto, ya que los golpes y el consumo de petróleo pueden, en última instancia, convertirse en un puño de amistad bajo carga. Los motores contratados son caros e impredecibles, por lo que es mejor invertir. No existen tamaños de reparación estándar, pero hay pistones de reparación de motores Mitsubishi de más 0,5 e incluso más 1 milímetro, por lo que normalmente se puede elegir entre una camisa y un mandrinado. Este último es entre 20 y 30.000 más barato. Es interesante que los motores después de tales reparaciones a menudo funcionan de manera más confiable. Generalmente durante el proceso de reparación el espacio térmico se establece en al menos 3 centésimas de mm, como lo exige la documentación para la reparación de pistones, y muchos también intentan instalar boquillas de aceite que faltan en el bloque o instalar bielas de motores G4K, en las que tienen un orificio para el suministro de aceite al pistón, o modificar las originales de esta forma. Si dejamos de lado el motor de pistón claramente fallido, el motor no es tan malo. La vida útil de la cadena es estable en 150 a 200.000, el precio no muerde, el regulador de fase en esta generación ya es fuerte, la bomba de aceite sin equilibradores funciona con éxito, el apetito de aceite debido a la coque y el desgaste general aumenta solo después de 300.000 kilómetros,
y en condiciones de uso intensivo los motores pueden alcanzar hasta 500.000. Para aquellos que compraron un Soul rediseñado con motor de 2 litros, que aún no ha sido reacondicionado, pero que no golpea, podemos recomendar una serie de procedimientos preventivos. Es necesario controlar la limpieza de los radiadores, instalar un termostato más frío, que abra un gran círculo antes, utilizar aceites de la más alta calidad y cambiarlos al menos una vez cada 10.000 kilómetros. Y, por supuesto, nada de gasolina 92, ambiciones automovilísticas, HBO y excesos similares. Esta es toda la información sobre los problemas del Kia Soul. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo que escuchaste, te espero en los comentarios.